Hola, ¿qué tal amigos? Les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Hoy es 29 de febrero, hoy es año bisiesto. Cada 4 años pues celebramos un día como hoy o vivimos un día como hoy, 29 de febrero del 2024. Y ya estamos listos para llevarles a todos ustedes en nuestro espacio programado para hoy 29 de febrero. En los controles aquí en La Nación Radio está Marcos Carrero, en video Daniel Bueno, en la coordinación Ángel Escalante, en la dirección Omaira Labrador. En Radio Mundial 860M, en los controles está Gabriel Duque y en la dirección Nelson Chacín Fernández. En Dinámica 106.7, la radio joven del municipio Uribante, en la dirección Johnson Gómez y en los controles Javier Vivas. También se nos une Calidad en el municipio Fernández de Feo. Allí ustedes también nos pueden escuchar. De verdad, saludos para toda la gente del municipio Fernández Feo. La participación de todos ustedes a través del 0276-346-8468, 0276-346-8468. Ese es de La Nación Radio para que ustedes puedan participar. También a través de la mensajería de texto 0414-709-0005, 0414-709-0005 de La Nación en Radio. Allí usted también puede escribir, solo escribirnos los mensajes de voz y por supuesto las llamadas telefónicas. No puedo escuchar los mensajes de voz ni puedo atender las llamadas telefónicas. Ustedes dirán por qué yo repito todos los días eso, pero es que todos los días que hago el programa, pues recibo mensajes de voz y posteriormente yo los escucho y digo, bueno, lamentablemente no pude hacer ese comentario porque no puedo escuchar la mensajería de voz. Hoy vamos a estar en compañía de Walter Márquez. Walter Márquez es defensor de los derechos humanos de la Fundación El Amparo, con quien vamos a conversar temas importantísimos, aunque hay uno que Walter Márquez ha estado pues en la palestra informativa relacionado a el caso del presidente de la República, Nicolás Maduro, que está en la Corte Penal Internacional, que hay una posibilidad de que se abra un juicio en contra del presidente Nicolás Maduro, porque allí lo están acusando de ser responsable de crímenes de lesa humanidad aquí en Venezuela. Pero bueno, eso es uno de los temas que vamos a tratar porque mañana podría darse esta decisión. Pero quisiera entrar, Walter, antes de tocar este tema de la Corte Penal Internacional, aunque todos los casos de violación de los derechos humanos pues son importantísimos. Ayer, lamentablemente, tuve que hacer un programa grabado porque los problemas eléctricos nos llevó a no poder realizar en vivo y en directo nuestro programa. Hoy hay sectores que no tienen electricidad, desde muy temprano en la mañana me escriben y relacionado con eso, servicios públicos que fallan constantemente, la electricidad, el agua, el gas, servicios públicos importantísimos para la calidad de vida de todos los venezolanos y de todos los tachirenses. Y ayer, hacía el comentario de que ayer hice un programa grabado porque estaba hablando con el abogado Mauricio Pernía y él catalogaba, y lo dice la Constitución, no es él, perdón, lo dice la Constitución Nacional de Venezuela, que la falla de los servicios públicos son violaciones directas a los derechos humanos. Empecemos con este tema, Walter, porque ayer hubo gran cantidad de mensajes, lamentablemente estaba grabado, no podía decir los mensajes que todos nos estaban enviando, todas las personas nos estaban enviando con relación a los servicios públicos, agua, luz y gas. Bienvenido. Un gran saludo para Fabiola, para el equipo técnico, para la directora de La Nación. Este complemento informativo vía web a través de la radio es bien importante porque lo pueden seguir a nivel internacional muchos venezolanos que están dispersos por el mundo. Pero yo tenía una primera interrogante.
cada cuánto cumplen los que nacen el 29 de cada febrero? 4 años. Debería ser cada 4 años, o si no, por lo menos el día 1 de marzo, una adecuación, pero sí. Jurídicamente, cronológicamente cumplen cada 4 cada 4 años. O sea, el nivel de envejecimiento debe ser menor. Si fuese así, todos rogarían a nacer el Sí. 29 de febrero, ¿no? Yo Mira. tengo una amiga, por cierto, colega periodista, ya que usted me recuerda que hoy están celebrando, después de 4 años en su día central, aquellos nacidos el 29 de febrero, una colega periodista, Soiré Zambrano. De verdad, Soiré, felicitaciones desde aquí. Siempre yo le digo a Soiré, no, usted es el 1 de marzo, porque el 28 no había nacido, entonces el 1 de marzo es que yo la felicito, pero hoy voy a aprovechar y lo voy a hacer público, ¿no? La Porque felicitación. es la fecha real en que nació. Es la fecha real. Mira, yo coincido con el profesor Pernía de que la crisis eléctrica constituye una grave violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, por la privación de los servicios básicos elementales. En ese artículo está incluido la privación de alimentos, medicinas y servicios públicos que requiere la persona para la supervivencia. Hay casos muy sencillos. Mi caso, yo sufría secuelas de polio de niño y soy sensible al frío. Entonces yo duermo con una cobija térmica que se gradúa eléctricamente y constantemente me levanto en la madrugada con mucho frío porque es que se ha ido la electricidad y eso pudiera afectar mi salud. Y así como un caso pequeño, la electricidad incide en todo. Claro. Incide en la industria. Se paralizan los equipos, la maquinaria. Incide en la educación. Los profesores necesitan de computadoras. Incide en la salud. Muy grave. Hay personas que han muerto porque dependen de un equipo conectado. Claro, nosotros, yo siempre lo manifiesto aquí, que uno dice, bueno, se va la electricidad, no puedo lavar, no puedo planchar, no puedo cocinar, porque si todo tenemos eléctrico, como es mi caso, no nos preocupa que se nos dañe lo de la nevera y todo, pero tenemos que ver el caso más importante, que dependa de la electricidad la vida humana de alguien. La gente que está en diálisis, eso es lo más delicado en los casos de violación de derechos humanos en cuanto al servicio eléctrico. Mira, le hacemos un llamado al señor gobernador, que tiene 6 años en el ejercicio del cargo de primer mandatario regional, porque tuvo 4 años como protector y ahora más de 2 años como gobernador. Tiempo suficiente como para que él indagara técnicamente el origen de esta crisis. Esta crisis tiene varios orígenes. Uno, la falta de inversión, la falta de planificación, el que muchos funcionarios y empleados por la crisis se han ido del país, graves hechos de corrupción en Uribante Caparo, desplanificación a nivel nacional. Uribante Caparo fue diseñada, tanto la primera etapa como la tercera etapa, para producir 850 megavatios. Y ahorita no produce ni 200. Y el problema es que no se consumen regionalmente. Eso entran en la red eléctrica nacional y lo distribuyen de acuerdo a las necesidades de la carga. Entonces nosotros tenemos en Santa María de Caparo y cerca de Pregonero suficiente electricidad como para cubrir las necesidades básicas de Táchira. Y no se hace porque la capacidad instalada de Uribante Caparo no está produciendo. A eso se agrega el problema de la termoeléctrica de la fría, que tampoco está activada. Y hay otro elemento, que es la planta eléctrica Don Luis Zambrano, cerca del Vigía, que fue financiado con el fondo chino y hoy se convirtió en un cuento chino.
lo desmantelaron, lo instalaron en un sitio fuera de el potencial del agua que se requería, lejos del suministro de combustible. Técnicamente no se adecuó a la realidad de la zona y allí fracasó también. Entonces, un cúmulo de hechos. La solución inmediata a corto plazo es la interconexión entre la subestación San Mateo en Cúcuta, que tiene capacidad de generación eléctrica excedente que nos puede vender. Pero a eso hay un problema, que la interconexión San Mateo, El Corozo, cerca de Vegadiaza, la parte colombiana está activa, la parte venezolana están tratando de hacerle mantenimiento. Cuando hace año y medio, en julio, que hubo una cumbre empresarial promovida por Fedecámara y empresarios colombianos en el Sambil, esta cuña Sambil merece que por lo menos nos dé un cafecito cuando vayamos allá. Sí, sí. En el hotel. ¿En el Lidotel? En el Lidotel. Para terminar de hacer la campaña. Claro. En el Lidotel, la representación de la empresa eléctrica de Colombia anunciaron que ellos están en capacidad de vender electricidad. Pero Walter, uno se pone a ver, ¿verdad? Y hay cantidad de denuncias, yo creo que son innumerables las cantidades de denuncias que a diario reciben periodistas, medios de comunicación, representantes de organismos, de organizaciones no gubernamentales, diputados. Bueno, al mismo gobernador le llegarán infinidad de denuncias. Y uno dice, ¿de qué funciona, de qué sirve estas denuncias? Y eso lo hablábamos ayer con el doctor Mauricio Pernía, porque la cantidad de mensajes que recibí ayer era eso: ¿para qué denuncio? ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo? ¿Para qué? Si no hay resultado. ¿Esto es cierto? Mira, es un tema de la voluntad política de los gobernantes. Por eso yo le solicito al gobernador Freddy Bernal que actúe, porque él constitucionalmente es el representante del presidente de la República. Y además hay una corresponsabilidad del poder municipal. Y aquí hay una corresponsabilidad con Colombia, en el sentido de que hay unas relaciones binacionales en la cual no se puede alegar de que hay conflictos políticos. Sí, pero siempre hay respuesta, Walter. Siempre hay respuesta del gobernador del estado, teórica, la falta de recursos, lo que han denominado las sanciones, la crisis económica, y entonces el problema sigue y sigue creciendo. Esa es una justificación inaceptable, porque Uribe Antecaparo se instaló antes de las sanciones. Uribe Antecaparo viene desde una planificación de la época de Pérez Jiménez, que se desarrolló en los gobiernos de Lucinchi y de Carlos Andrés Pérez, y que continuó con Chávez y con Maduro, antes de las sanciones. Además, por razones humanitarias, los Estados Unidos pueden dispensar una sanción cuando se muestra que es con fines de protección de la comunidad. Ese argumento no tiene ninguna razón. Así que, señor gobernador, usted tiene la obligación moral, política, administrativa y jurídica de resolver la crisis eléctrica, por lo menos de manera parcial. Si hubiera voluntad, ya hubieran habilitado el batallón de ingeniería militar para incorporarlo al mantenimiento de la interconexión San Mateo-El Corozo. Esos son 48 kilómetros, 10 kilómetros desde la subestación San Mateo, cerca del aeropuerto internacional de Cúcuta, hasta el río Táchira. Y el río Táchira hasta El Corozo son 38 kilómetros. Colombia le ha dado mantenimiento permanente, Venezuela no. Por esa razón es muy preocupante la falta de soluciones por parte del gobierno regional y nacional.
es una corresponsabilidad entre el Estado Nacional y el Estado regional. Es decir, tanto el presidente de la República en Consejo de Ministros como el propio gobernador y su gabinete tienen que dedicarse como prioridad número 1 a resolver la crisis eléctrica. Hay expertos que lo han señalado. Yo mismo he investigado con profundidad ese tema. Yo presidí el comité de investigación de la crisis en Orivante Caparo y estuvo un grupo de parlamentarios, incluyendo Federico Ramírez León, Donald Ramírez, Teo Camargo. Nosotros trabajamos por esa solución. Así que, señor gobernador, hay soluciones a corto, mediano y largo plazo. La solución final es crear una termoeléctrica en Santo Domingo del Táchira con los abundantes carbones que hay allí, que son carbones térmicos. Pero, por ejemplo, Walter, por aquí me escriben, hola Fabiola, definitivamente denunciar no sirve para nada, ayer te escribí, esto es perder el tiempo. No, mira, yo voy a ponerme de acuerdo con Mauricio, a ver si intentamos alguna acción judicial ante el Tribunal Contencioso Administrativo, que de acuerdo a la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa le corresponde intervenir en el tema de los servicios públicos. Hay una ley de el Servicio Eléctrico Nacional. Vamos a hacer uso de los instrumentos legales, ya que hemos hecho uso de los medios de comunicación para exigir soluciones del gobierno regional y nacional y no lo han hecho, pues vamos a exigir la responsabilidad penal, civil y administrativa, porque se está cometiendo un crimen de lesa humanidad de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma, vinculado al crimen de exterminio, porque progresivamente se está afectando la salud de la ciudadanía. Así que en este programa asumo el compromiso de asistirme de un grupo de abogados para que a corto plazo intentemos acciones legales y administrativas para exigir esa solución, elevando el caso a la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y a la propia Corte Penal Internacional por el crimen de exterminio. Por aquí dice, buen día, ¿quién o qué organismo o tribunal obliga al Estado a reparar los daños causados a los venezolanos por tanta desidia gubernamental a los que nos tienen sometidos con los servicios básicos? Hay que recurrir a la Fiscalía del Ministerio Público para que investigue la responsabilidad de los altos funcionarios. Hay que recurrir a la propia Defensoría del Pueblo. Tenemos que recurrir al Tribunal Contencioso Administrativo. Y hay que recurrir también a la propia dirección de Corpoelec en el Táchira. O sea, lo que pasa es que nos hemos quedado en la parte de la denuncia, pero tenemos que pasar a la acción. Y también orar mucho para que Dios tenga misericordia de nosotros y realmente logremos superar esta crisis. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales, Walter. Están llegando algunos mensajes. Dice, buenos días, licenciada María Fabiola. ¿Cómo resarcir nuestra salud por el estrés que generan los cortes de energía eléctrica? Todo debemos hacerlo súper rápido antes que quiten la corriente. Poner la lavadora, hacer transferencias, salir a comprar, abrir el portón eléctrico, cargar el teléfono. Y un fin de cosas que debemos hacer corriendo y nos estresa la vida. Vamos a cumplir nuestros compromisos comerciales. Al regreso seguimos hablando de los servicios públicos, de los derechos humanos y, por supuesto, vamos a hablar del caso de la Corte Penal Internacional, esta decisión que se podría dar a conocer mañana, 1 de marzo. Al regreso más. Longevo del mundo es tachirense. La población de San José de Bolívar, orgullosos de tener al hombre más longevo del mundo en esta región andina. Lo conozco, que su familia son de acá mismo del pueblo, vecinos allá arriba. Un señor, familia muy bien hablada, pues. Tienen familia y hijos estudiando y eso, y se le
apoya. Imagínate, es una persona que ya está conocida a nivel mundial y es muy querida. Es un orgullo, porque ya por ahí se da a conocer un poco más el pueblo, se ve que hay gente sana, gente buena, se ve que se ha ido, se cría y se tiene ejemplos de buenas personas y buenas familias aquí en San José. Es la esperanza que uno tuviera de vivir eso, me parece a mí. Cuando usted se siente contento porque este señor viejito tiene 112 años o 13, es que uno tiene como la esperanza de que uno pueda llegar a eso, ¿no? Que es como el deseo de que yo pueda llegar también a hacer longevo. Significa a nosotros el pasado, pero un pasado lindo, bonito, un pasado que tiene mucho significado. Él conoce a cada uno de las raíces de todas las familias del pueblo. Es muy importante para nosotros tener esa persona tan noble, una persona tan sencilla, con una humildad que se le caracteriza. Un señor que era un jornalero, que le ayudaba a la gente, él era un obrero, y por eso quizás Dios le da esa permanencia. Pues como un orgullo, porque imagínense, en toda Venezuela y en todo el mundo, pues el viejito, el que hay más mayor es él. Yo trato así más que todo con Nelly, una de las hijas de él que hemos sido amigas, estudiamos juntas. El señor Juan Vicente Pérez, como todos lo conocemos acá, pues el tío Vicente representa un orgullo para este pueblo de San José de Bolívar. Continuamos nosotros en nuestro programa hoy 29 de febrero. Dentro de 4 años volveríamos a hacer un programa con un día, tal día como hoy, 29 de febrero. Nos acompaña, como ya lo saben, Walter Márquez, defensor de los derechos humanos de la Fundación El Amparo. Y se acaba de incorporar José Luis Centeno, secretario del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Pero seguimos hablando y, por supuesto, José Luis, puedes participar en el tema de los servicios públicos porque va ahí de la mano, porque hay muchos responsables del caso que no estemos teniendo los servicios públicos que nos da calidad de vida, que nos dice la Constitución Bolivariana de Venezuela que deberíamos de disfrutar todos los venezolanos, y esta situación de la salud mental que nos genera la falta de electricidad. Yo comentaba en los compromisos comerciales que a mí me genera extremadamente muchísimo estrés, me da migraña cada vez que se va la luz, se va el agua, porque la bomba del edificio pues funciona con electricidad, y al no tener electricidad no tengo agua, y entonces todo se me acumula y son a las 3 de la mañana es que empiezo a escuchar que llega la electricidad y llega el agua. Entonces es una actividad que me genera muchísimo estrés. Entonces, Walter y también José Luis, ¿cómo hacer para que de verdad la gente confíe en hacer una denuncia, en llamar, participar en el programa, en hacer este tipo de comentarios? Quien nos escribía sobre que todo lo tiene que hacer rápido, que se lo pasa con estrés, que no se descansa bien. Por aquí dice, licenciada, de verdad la situación es dramática, ya no tengo calidad de vida. ¿Eso existe? Mira, José Luis viene de Yaracuy, de San Felipe, y hay veces no ha podido comunicarse en las reuniones internacionales que vía web nosotros tenemos en el Comité Internacional contra la Impunidad, porque no tiene electricidad. O al revés, a mí me ha ocurrido lo mismo. Entonces, muy difícil, no solamente en lo familiar, en lo industrial, lo empresarial, en lo educativo, en el sistema de salud, sino en todo en general. Nosotros vamos a adquirir el compromiso, tanto José Luis como yo, de plantear en la próxima reunión en el Comité Internacional contra la Impunidad acciones internacionales. Y voy a invitar a Mauricio Pernía para que intentemos acciones nacionales. Hay tiempo suficiente como para que el gobierno regional y nacional dé respuesta. Si bien es cierto que es un tema complejo, tampoco es imposible resolverlo.
hemos insistido que la solución inmediata es a través de un acuerdo con Colombia. Colombia tiene la capacidad eléctrica, así como nosotros le vendimos a ellos en su oportunidad, ellos están en capacidad de vendernos electricidad para resolver la crisis inmediata, porque la crisis final tiene que ver con un cambio de sistema y de modelo administrativo, pero en este momento el gobierno de turno, el que está a cargo de la solución, es el que tiene la responsabilidad directa desde el punto de vista civil, penal y administrativo. Pero Walter, mucha gente, digamos, y yo a veces lo escucho hablar de verdad, y yo digo, denuncias internacionales, los casos a la parte internacional. Y seguimos esperando muchos casos que están por encima del que podría comenzarse a denunciar en estos momentos. Bienvenido José Luis Centeno, secretario del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Sí, gracias por la oportunidad. Las denuncias internacionales obligan al Estado venezolano y tal vez el temor, la inquietud que se siente actualmente por la sentencia que se pronunciará mañana es porque ciertamente eso vincula no solamente al Estado, sino a nuestros gobernantes. Y en ese sentido es muy importante que las víctimas, lo que estamos padeciendo, este sinfín de penurias, o bien por el agua, o bien por la electricidad, la internet, todos los servicios públicos que son deficientes, deberíamos tomar acciones y ser más proactivos en función de que el Estado se vea obligado a cumplir con sus funciones, como son proveer servicios públicos de calidad a la población, a la sociedad venezolana. La invitación es que ciertamente admitamos que estamos en una situación difícil, pero que hay alternativas que tal vez en el tiempo se extienden, pero hay que realizar las acciones, no por eso podemos quedarnos de brazos cruzados. Claro, hay que dejar precedente, ¿no? Claro, hay que dejar la investigación abierta para eso. Pero, por ejemplo, aquí me escribe un oyente, dice, en verdad no hay explicación de las fallas eléctricas, nadie dice nada, se siente uno impotente. Si reclamamos somos enemigos del gobierno, le echamos la culpa a los demás y la verdad es todos los recursos que han invertido lo han desviado. O sea, la impotencia, sí. Esa palabra que se une a todas las investigaciones, porque no es solamente que uno diga la impotencia que tengo de denunciar y que no veo resultados relacionados con los servicios públicos, sino con gran cantidad de denuncias que también se han hecho en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo. Hay gran cantidad de denuncias y ahí quedan. Bueno, la intención nuestra es siempre impulsar el desarrollo procesal de esas denuncias y, por supuesto, salvando las distancias, nosotros hemos logrado en ciertas comunidades en Yaracuy que se hagan acometidas eléctricas en sustitución de aquellas que no estaban funcionando y tratar, en la medida de lo posible, de paliar las situaciones que se están presentando, porque decir que se van a solventar del todo en las actuales circunstancias que estamos viviendo no es así. En Táchira, concretamente, hay una cantidad de propuestas en mesa que pudiesen solventar la situación, pero que tal vez por desidia o omisión del gobierno regional, estas no se han puesto en práctica. Y tenemos una carta de intención que hay incluso con el gobierno estatal de Medellín, que eso no se le ha dado curso, no por el gobierno estatal de Medellín, sino departamental, sino por la iniciativa que no ha tenido el gobierno regional y el gobierno nacional en el caso del Táchira concretamente. Pero uno se puede cansar, o la comunidad, déjame ubicarme, porque yo con esto de los servicios públicos tiendo a hablar porque es problema personal también, ¿no? Y es el problema de todos. Pero uno dice, ¿nos cansamos de denunciar o hay que mantener la denuncia? Mira, te voy a poner un ejemplo. El caso de Fujimori en Perú. Hay que documentar. En una oportunidad me preguntó una periodista de TRT que
yo denunciaba, y que a dónde están los resultados. Yo le dije, ¿qué prefiere usted, que calle o que investigue y documente para que en el futuro esas pruebas sirvan de soporte para enjuiciar a los responsables de estos hechos? Pinochet fue enjuiciado y por lo menos sufrió una sanción moral y jurídica en su época. Videla en Argentina, responsable del fracaso en la guerra de las Malvinas, también fue enjuiciado y murió despreciado por su propia tierra natal, porque no querían dejarlo enterrar en ese pueblo donde él había nacido, porque era un desprestigio. Entonces aquí hay que investigar, documentar, denunciar y hacerle seguimiento. Precisamente mañana va a haber una situación. Sí, vamos al tercer bloque. Vamos a hablar específicamente de lo de mañana. Para que haya bloque tiene que haber electricidad, porque los bueno, bloques se hacen con... Eso sí es verdad. Bueno, y para salir al aire, para todo, yo creo, o sea, para estar nosotros en estos momentos al aire también. Por aquí dice... Para concluir, nosotros, si ven, le vamos a hacer seguimiento y a corto plazo vamos a anunciar un conjunto de acciones regionales, nacionales e internacionales en defensa de los derechos humanos de los usuarios, del derecho a la luz y a la electricidad. Por aquí me dicen, buenos días, licenciada, saludos y bendiciones para el señor luchador de los derechos del tachirense, Walter Márquez, familiar de un tío maravilloso que me dio la vida, Alipio Márquez. Otro mensaje que tenemos por aquí, dice por aquí, definitivamente, Walter Márquez, denunciador de oficio, ¿esa es su profesión? No, lo que pasa es que yo soy historiador y tengo que contar las historias. Lo que pasa es que quienes pretenden descalificarme son gente adictos o vinculados a los regímenes oscurantistas que tanto daño nos están causando. La persona de bien nunca me critica, sino más bien respeta mi trabajo. Así que ese señor, en vez de criticarnos, debe sumarse a defender a la comunidad, salvo que sea un encubridor y que sea un cómplice del régimen violador de los derechos humanos en Venezuela. Cumplimos nuestros compromisos comerciales. Al regreso, vamos con que a partir del mañana, 1 de marzo de este año, se abre en la Corte Penal Internacional una posibilidad de enjuiciamiento al presidente Nicolás Maduro y a la cadena de mando responsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto lo dijo textualmente Walter Márquez en la rueda de prensa, así que vamos a cumplir nuestros compromisos. Al regreso, más con esta información. Estoy en la colina de Tadea. Aquí comenzó la historia para que miles y miles de personas llegaran a la ciudad de La Grita, convirtiéndola en el centro de peregrinación más grande del occidente de Venezuela. Dice esa historia que en este lugar fue tallada la figura más importante del arte barroco venezolano, que hoy en día es considerado el Cristo más antiguo de Venezuela. Un Cristo que fue tallado además por un ángel, según el relato, ese Cristo del rostro sereno. Rostros de un Cristo en la Grita. Historias de una ciudad santuario. ¿Por qué Tadea? Tadea, al igual que la Belén, o la deberíamos llamar la Belén del Nuevo Mundo o de Venezuela, es la cuna o la casa natal de nuestro Santo Cristo de la Grita. Tadea significa para los jaureguinos y para los devotos de nuestro santo patrono, el Cristo de los milagros o el Cristo del rostro sereno, eso, ahí es donde ocurrió el milagro. El primer milagro en 1610 ocurrió en Tadea. No hay duda, algo importante ocurrió en Tadea. Solo al llegar, la paz inunda el espíritu. Un lugar rodeado de imponentes montañas que dio la seguridad necesaria para que ocurriera el milagro del Cristo del rostro sereno. Los frailes supieron que desde allí una historia nueva comenzaría. Era el año de 1610 cuando se presenta un fuerte terremoto donde sacude la tierra
existe en ese momento el convento de Santa Clara. Allí residen los padres franciscanos. Los padres franciscanos se radican en una aldea llamada Tadea. Al llegar a esta aldea, ellos construyen nuevamente el convento y construyen también la carpintería. Y es justamente allí, en ese modesto aserradero, donde uno de los frailes, de nombre Francisco de Orellana, con habilidades... Continuamos nosotros en nuestro programa hoy con Walter Márquez, defensor de los derechos humanos, y también nos acompaña José Luis Centeno, secretario del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Bueno, Walter Márquez también forma parte de este comité. Usted es el director general de este Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Pero bueno, tomando en cuenta esto que al parecer va a ocurrir mañana, a partir del 1 de marzo del 2024 se abre en la Corte Penal Internacional una posibilidad real de enjuiciamiento al presidente Nicolás Maduro y a su cadena de mando responsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Explíqueme, Walter Márquez y también José Luis Centeno, ¿qué significa esto? O como dirían popularmente, perdón Walter, ¿con qué se come esto? Mira, la Corte Penal Internacional es una instancia creada por las Naciones Unidas el 17 de julio de 1998, que es una larga esperanza después de los juicios de Nuremberg a partir de la Segunda Guerra Mundial en noviembre de 1945, que se inician los juicios de Nuremberg para juzgar a los criminales contra los judíos impulsados por el nazismo y por Hitler, hasta que se crea un tribunal permanente. Ese tribunal tuvo una vacatio legis, o sea, una vacación de la ley, y entró en vigencia el 1 de julio del 2002, y fue en marzo del 2003 que se instalaron los magistrados, y el 15 de junio del 2003 se instaló el primer fiscal, que fue Luis Moreno Campos, postulado por los Kirchner de Argentina, y que prácticamente encubrió todos los hechos de crímenes atroces cometidos bajo el gobierno del presidente Hugo Chávez. Luego viene, a partir del 2012, la fiscal Fatou Bensouda de Gambia, de África, y ella duró hasta el 2021 y encubrió, y yo lo denuncié públicamente. Usted asistió a ruedas de prensa donde yo advertí que ella le está dando una táctica dilatoria a través de un examen preliminar que abrió, y que después ese examen preliminar se debía haber convertido en una investigación a petición de 6 jefes de Estado y de Gobierno, que el 27 de septiembre del 2018 pidieron el enjuiciamiento del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y a miembros de su alto gobierno, y presentaron como prueba un informe elaborado por la Secretaría General de la OEA en mayo del 2018. El nuevo fiscal Karim Khan entró en su cargo el 16 de junio del 2021. A mí al comienzo él me confundió, porque él estuvo en Miraflores, almorzó con el presidente Chávez, una relación muy cordial, y al final, antes de regresar a La Haya, le dijo: señor presidente, le anuncio que voy a abrir la investigación. Concluyó el examen preliminar y abrió la averiguación el 3 de noviembre del 2021. Después el gobierno le pidió a él que se inhibiera. Él se negó, pidió argumentos. Los argumentos que le presentaron eran muy débiles. Volvió el gobierno a pedir la inhibición. Él le solicitó a la Sala de Asuntos Preliminares, una instancia entre la Corte Penal, que actuara un control judicial, como se llama en derecho. La Corte, en Sala de Asuntos Preliminares, abrió 3 incidencias: oyó a las víctimas, oyó al gobierno y oyó al fiscal. Y el 27 de junio del 2023 acordó ratificar la facultad del fiscal para que siguiera la investigación. El Estado venezolano y el gobierno venezolano
recurrieron a la sala de apelaciones. Se abrió otra incidencia en audiencia pública realizada el 7 y el 8 de noviembre del año pasado. Hubo un debate oyendo a la representación de las víctimas, a la representación del Estado venezolano y a la representación de la Fiscalía. Después de eso entró en fase de decisión, que fue anunciada el 16 de febrero pasado, que el 1 de marzo dicta la sentencia públicamente, para lo cual convocó a todas las partes, a la representación de las víctimas, a la representación del Estado, a la representación del fiscal. La parte de lo que puede ocurrir mañana lo puede explicar José Luis, que es abogado y tiene una amplia formación en eso, pero al ratificar el fiscal, al ratificarle la sala al fiscal su capacidad de continuar la investigación, procesalmente hay 3 etapas. El examen preliminar, que ya pasó, la investigación, que está en curso, pero limitaba que lo ratifique las salas de apelaciones de la Corte. Y luego vendría el enjuiciamiento, que es lo que todos aspiramos, porque hay fundamentos. ¿Qué es lo que comienza mañana? Que mañana... La fase de enjuiciamiento. No, mañana se ratifica la facultad del fiscal de seguir investigando. Y esa investigación debe conducir inexorablemente al enjuiciamiento. Es decir, la investigación en que... ¿Y eso está seguro, que mañana se ratifique, que continúe la investigación? No, el gol se canta cuando se hace. Entonces, aspiramos y esperamos, y todo pareciera indicar que va a ser positiva a favor de las víctimas. Okay. Pero la sentencia... Pero siempre hay dos posibilidades. Y ustedes, pues, hay varios escenarios que los puede explicar. Bueno, entonces, José Luis Centeno, secretario del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, en este caso, de la posibilidad que mañana la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional pues comience de un paso hacia el frente con relación a la fase de enjuiciamiento. Antes de entrar a la consideración de los escenarios que se presentan a partir de mañana, es importante significar que el acto que se va a realizar mañana en La Haya expresa la importancia de denunciar. Si no hubiesen denuncias, no hubiésemos llegado a esta etapa que se ha extendido en el tiempo, se ha prolongado y la gente dice, no sirve para nada denunciar. Claro, estamos hablando del 2018. Ah, sí. 2012. No. 2002. Exactamente. Desde 2002. Son 22 años que se ha hecho un esfuerzo constante, persistente, de mucha dedicación, de sustentar cada una de esas denuncias que cada día se van sumando al expediente, porque ha sido algo de manera continua. Entonces aquí no solamente es el hecho de la violación per se, es decir, me afectaron a mí en lo personal, sino aquí tiene que ver también con el hecho de las fallas, de las irregularidades que hay en la administración de justicia. Y de allí que el día de mañana haya, abra un compás a una inquietud cierta por parte de nuestros gobernantes, porque ya no se va a hablar del Estado venezolano, sino que a partir de mañana se va a hablar del presidente Nicolás Maduro, posiblemente y con toda seguridad del ministro Vladimir Padrino. Es decir, ya a partir de mañana se deja de hablar de la República Bolivariana de Venezuela y se van a indicar nombres concretos. O sea, individualidades en el caso. Se va a individualizar. A partir de mañana viene la individualización en función de atribuirles cargos, y esos cargos, por supuesto, una vez atribuidos, conduce al juicio. Digamos, estamos pasando de la etapa de control, que esto lo entiende fácilmente cualquier ciudadano, de la etapa de control a la etapa preliminar que nos conduce al juicio. Entonces, aquí es donde el fiscal dice, Pedro Pérez se le acusa de esto y estos cargos. Ahí es donde viene la inquietud. Perdón, en el caso concreto del presidente Maduro,
de acuerdo al Estatuto de Roma, habría una triple responsabilidad. La responsabilidad penal individual por los crímenes de lesa humanidad. La responsabilidad como jefe de Estado y de Gobierno, artículo 27 del Estatuto de Roma. La responsabilidad penal individual es artículo 25. Y la responsabilidad jerárquica, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, artículo 28 del Estatuto de Roma. Es decir, lo que señala José Luis, ya no es el Estado venezolano el que va a comparecer, perdón, sino los que individualmente hayan cometido o sean responsables jerárquicos. Claro, en este momento, Walter, yo entiendo que todo el proceso pudieron haber ido a La Haya representantes del Estado venezolano a dar información, a responder de todas las inquietudes que hubiesen dentro del caso. De aquí en adelante, mañana, de darse, digamos, la decisión de continuar el juicio, deben presentarse el presidente Nicolás Maduro y los que también cae la investigación individual. Por supuesto, las órdenes de citación o de comparecencia serán personalísimas, ¿sí? Nicolás Maduro Moro, Vladimir Padrino y así sucesivamente todos los que conforman la cadena de mando. Aquí hay una distinción muy significativa. Normalmente se confunde, como en el ordenamiento jurídico de nosotros hay previsto delito, en el Estatuto de Roma no hay previsto delito. Lo que se prevé y se sanciona son crímenes. En este caso se van a sancionar crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, la figura es bastante delicada porque se habla de criminales. O sea, no se juzga delincuentes, sino criminales en virtud de lo que prevé el Estatuto de Roma. De allí que las sanciones sean más fuertes en el sentido de que las medidas de coerción te pueden ocasionar, y aquí viene también lo interesante y lo complejo, ya no sanciones internacionales, porque la gente dice, otra vez más sanción. No, ya aquí viene una coerción personal. O sea, ya tú no te puedes movilizar en el mundo, ya no pudieses ir a los países se dice en la corte, pero en los países que son aliados. Por ejemplo, ir a Turquía representaría un riesgo porque evidentemente eso compromete al que te recibe. Es decir, las sanciones que pudiesen venir a partir de mañana, y vamos a entrar en los escenarios, la coerción es mayor porque es a nivel personal y eso te compromete en la triple vertiente personal, en el ejercicio de tus funciones como gobernante y también en las relaciones internacionales, porque las naciones están obligadas a darle cumplimiento a las medidas que adopte la Corte Penal Internacional. Ajá, pero, hay varios escenarios y tú mismo lo dices, dime, Walter. Mira, aquí hay que ver los diferentes escenarios. Uno, que la Corte ratifique la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de que el fiscal siga con la investigación. Otra, que la revoque. Otra, que la modifique. Una decisión favorable, que es la que todos aspiramos, porque tanto en la Sala de Asuntos Preliminares como en la Sala de Apelaciones se hicieron parte 11.586 víctimas. Y los abogados saben que una sola víctima basta para establecer la responsabilidad penal de alguien. Entonces ya hay 11.000 víctimas, más de 11.000 víctimas que están pidiendo justicia. Ajá, que se dé el primer escenario, ¿no?, que se maneja, que se continúe la investigación, la ratificación. ¿Qué ocurriría? Porque no estamos hablando de cualquier persona, digamos, estamos hablando del presidente de la República y parte de su cadena de mando militar. Bueno, viene sencillamente lo que se llama la calificación de la conducta de cada uno de los que están señalados como autores de crímenes de lesa humanidad. Es decir, cuando yo estoy en un caso que hago la investigación,
tengo unos elementos probatorios a mano, digo, por decir algo, esta persona es cooperador inmediato, cómplice necesario, este es el autor de un delito. Entonces, eso es lo que viene ahora. Se le atribuye a cada quien una responsabilidad penal personal y con eso se pasa. Pero a juicio. con derecho a la defensa. Claro, por supuesto. Claro. Que ahora, porque eres inocente hasta se compruebe totalmente lo ahora, contrario. como tú muy bien lo dijiste, hasta ahora iban los representantes del Estado venezolano, se presentaban allí, ahora tienen que ir cada uno de los que se señalen allí, tienen ahí que ir con su defensa privada. Mira, yo voy a poner ejemplos muy concretos, que ustedes lo vieron y lo vivieron, y usted como periodista lo cubrió, que es las deportaciones forzosas en agosto del 2015. ¿Quién ordenó el cierre de frontera verbalmente, violando el procedimiento que tenía que hacer en Consejo de Ministros? El presidente Nicolás Maduro. ¿Quién decretó el estado de excepción que permitió todo ese desastre? Nicolás Maduro. ¿Quién era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que dirigió las operaciones de deportación, desplazamiento, destrucción de viviendas, que marcaban las casas con R, revisar y D, demoler, que vimos cómo hubo desplazamientos forzosos de una gran cantidad de colombianos a través del río Táchira? Eso son pruebas públicas y notorias, exentas de pruebas, como lo sentenció la Corte Constitucional colombiana. Y hay la individualización de 24.500 víctimas a través del RUT, que es Registro Único Damnificado o Registro Único de Víctimas. Esto es un hecho que no se necesita mucho análisis jurídico. ¿Quién ordenó el cierre de frontera? Maduro. ¿Quién ordenó el decreto de tal sección? Maduro. ¿Quién dirigió las operaciones como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de deportación y desplazamiento? Maduro. ¿Quién era jefe de Estado que violó tratados internacionales, incluyendo el Tratado de Tonchalá y la Convención Americana de Derechos Humanos? Maduro. Ese es un hecho probado de crímenes de masas que se cometieron en la frontera. Pero usted tiene un libro, ¿no? Yo tengo varios libros de eso, sobre ese tema. Tenemos, José Luis, yo quisiera, bueno, aquí va los escenarios que decía Walter Márquez, los escenarios de que se ratifique y empiece el enjuiciamiento personalizado para los que se mencionan allí para ser llevados a la corte. Ajá. Desde el 2002 hay estas investigaciones. ¿Cuánto tiempo tiene esta fase de darse a conocer este primer escenario? Bueno, estamos ante un proceso inédito y no hay unos lapsos determinados, precisos, que uno pueda indicar esto se va a llevar 6 meses, esto se va a llevar 1 año. Ahora bien, en virtud de la contundencia de la evidencia que se maneja en la sala de apelaciones y también en la sala de cuestiones preliminares y la misma fiscalía, se prevé que esto va a ser muy rápido. De allí la inquietud que hay, de allí el estado de desinformación que se ha tratado de crear en torno a la SAPI y incluso las citaciones deberían estar saliendo en el corto plazo, citaciones a comparecer ante la fiscalía y que podrían estar saliendo mañana mismo de ratificarse. No, mañana mismo no. Mañana mismo no, correrá un lazo prudencial para que el fiscal retome la investigación, atribuya cargos, señales, responsabilidades específicas, emita las boletas de citación y ahí veremos quién comparece y quién no comparece. Mira, yo les voy a colocar cronológicamente cómo funcionó con el fiscal Luis Moreno Campos, postulado por el kirchnerismo. Fue del 2003 al 2012, 9 años perdidos. Fatua Bensouda del 2012 al 2021, 9 años perdidos. Y desde que llegó Karim Khan, un inglés que fue miembro del Consejo Asesor de la Reina Isabel II, dirigió el Comité de Investigación del Terrorismo en Medio Oriente, lo cual significa que es un hombre con coraje. Y también formó parte del equipo asesor del Secretario General de Naciones Unidas. Desde que él llegó en el 16 de junio del 2021 hasta ahora, ha sido ágil y el que ha colocado obstáculos ha sido el gobierno. Pero ya mañana
se cierra ese ciclo. El gobierno podrá intentar otras acciones, incluyendo desincorporarse de la Corte, pero si se incorpora a la Corte, comete un gravísimo error porque abandona el campo de batalla. Y por otro lado, hasta un año después, supongamos que mañana haya una sentencia y el gobierno venezolano decida retirarse, hasta el año siguiente, todo lo que se denuncia en la Corte lo puede conocer. Entonces, los diferentes escenarios deben ser favorables a las víctimas. Son 18 años perdidos y 2 años más o menos de esperanza. Ajá, el escenario que se revoque la decisión. ¿Se pierde toda la investigación? Pasaría a la investigación a lo que se llamaría la jurisdicción nacional, porque en la Corte funcionan varios principios. El principio de complementariedad, que todo debe funcionar en el país, y si no funciona, la Corte es el complemento de la justicia internacional. Esta tos es producto de la falta de electricidad. Me imaginé. Yo soy sensible al frío y la falta de electricidad me afecta con mi cobija térmica. Y es responsabilidad del Estado. Entonces, por eso yo tengo el compromiso, no solamente como defensor de derechos humanos, sino el compromiso personal de luchar para que se resuelva el problema eléctrico, que es fundamental. O sea, si se revoca, Walter, tomándolo el caso del CPI. Volvería a la jurisdicción nacional y el gobierno aplicaría toda la capacidad de encubrimiento que ha desarrollado hasta ahora. El caso de lo que ocurrió en el Alto Apure a partir del 21 de marzo del 2021, que hubo crímenes de guerra, eso está totalmente paralizado. Entonces, nosotros tenemos la convicción y la esperanza, porque en la sala de asuntos preliminares el gobierno perdió su incidencia. ¿Y si se modifica también? ¿Comienza la investigación? Regresar a la sala de asuntos preliminares en base a los parámetros que dicte la sala de apelaciones. Por eso, repito, hasta que no se haga el gol no se puede cantar. O sea, nosotros estamos manejando escenarios. Pero sus experiencias, ¿qué les dice? Que mañana van a ratificar a favor de las víctimas la capacidad de investigación del fiscal, y de acuerdo a nuestro juicio hay fundamentos razonables, según el artículo 15 del Estatuto de Roma, y fundamentos suficientes, según el artículo 53 del Estatuto de Roma, para profundizar la investigación. Ajá, y se ratifica mañana. Nicolás Maduro. Con la experiencia que ustedes se tienen del caso, se ratifica mañana el juicio. ¿Qué les dice también la experiencia? ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno siempre va a echarle la culpa al imperio, o le va a echar la culpa a cualquier, que es una campaña internacional, que es una guerra judicial. Pero resulta que el imperio, los Estados Unidos, no forma parte de la Corte Penal Internacional. Y el que aprobó el Estatuto de Roma, el que firmó el ejecute ese Estatuto de Roma, es Hugo Chávez Frías. No lo pueden acusar de contrarrevolucionario, porque era el presidente de la época que estuvo de acuerdo con que se aprobara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. José Luis, para concluir, entonces, ¿qué espera que ocurra mañana, la experiencia y cómo va a responder el Estado? La ratificación de la investigación por parte del fiscal Caricán, y el Estado obviamente desconocerá esa sentencia. Pero en este caso no sería el Estado, o estoy equivocada, sería el presidente Nicolás Maduro. Sí, pero recuerda que ese pronunciamiento siempre lo hacen a nombre del Estado, para evadir la responsabilidad, y ellos a eso iba. El Estado desconocerá la sentencia, lo cual no exonera de responsabilidad a cada uno de los que ejercen funciones de gobierno y que están señalando en el expediente. Mira, yo quiero concluir con la expectativa que hay en La Haya. En La Haya tenemos 2 instancias. La Corte Internacional de Justicia, donde el gobierno está obligado a presentar la contramemoria sobre el caso de la Guyana Esequiba
a partir de abril de este año, y el caso de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Penal Internacional, donde se va a dirimir mañana la continuación de la investigación sobre el crimen de lesa humanidad en Venezuela. Así en La Haya está centrada la atención de dos casos muy importantes para Venezuela: el caso del Esequibo y el caso de los crímenes de lesa humanidad. Tenemos la convicción, y en virtud de que esperamos que se ratifique el derecho de las víctimas a que se profundice la investigación, la próxima semana nosotros vamos a presentar nuevas pruebas, nuevos alegatos, nuevos argumentos sobre el caso de las deportaciones y desplazamientos forzosos, junto con los comités de víctimas que están siendo afectados, que operan desde Cúcuta, en el norte de Santander. Despedimos nuestro programa. Gracias.